Bueno, tenemos nuestros invitados, nuestro primer bloque, Beatriz Gentile, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Gracias, Beatriz, por estar en el programa. Daniel Sanz, psicólogo. Beatriz escribió en el Face, y me apunta muy bien la producción acá, qué bueno que comencemos a debatir de una vez por todas la cuestión de la justicia y la impunidad. Porque no se trata de aplicar sentido común. Comprometámonos a discutir en serio, a estudiar, a informarse. Menos televisión y más libro. A ver si cambiamos la cultura de la muerte como solución al conflicto. ¿Qué nos está pasando? A ver, arranquemos por ahí. ¿Por qué hemos llegado a esto, digamos, no? A mí me parece que yo la primera reflexión que haría es a la sociedad argentina le está ocurriendo esto de que hay una dificultad muy grande para resolver la conflictividad. Es decir, tenemos dificultades para encontrar mecanismos de resolución de la conflictividad, y voy a hablar desde la matriz política, ¿no? En la matriz política, desde la historia del siglo XX de la Argentina, se construye una lógica de que el conflicto en última instancia se resuelve con la eliminación física del otro. No hay que olvidar que el siglo XX es un siglo en la historia política argentina. Básicamente es un signo donde hay un gran protagonismo de las dictaduras militares, un Estado autoritario, hay una matriz política autoritaria, una lógica autoritaria, donde el concepto de Estado policial, Estado represivo, es muy fuerte. Pero esto al mismo tiempo que entre otras tantas consecuencias, ha gestado una debilidad muy fuerte para encontrar los mecanismos de solución a esa conflictividad. En 30 años de democracia, a mí me parece que hay una deuda pendiente que es, bueno, la conflictividad social, la protesta social, la cuestión de la inseguridad, los niveles de exclusión por parte de las políticas de los años 90, etcétera, terminan gestando una sociedad con alta conflictividad social o con un nivel de conflictividad social, pero para el cual no tiene el mecanismo adecuado. Y me parece que estas reacciones, que son desde ya condenables y como vos bien planteabas, creo que están fuera de todo planteo dentro del Estado de Derecho, bueno, son el emergente de un problema que me parece que es mayor, ¿no? Doctor, ¿qué tenemos que ir al diván otra vez como sociedad? Nos gusta igual psicoanalizarnos. Somos el país, sí, Argentina es el país que más horas diván tiene en el mundo. Ah, ¿sí? ¿No? Si vos vas a Londres o a París mismo, que acá hay tanto psicoanálisis francés, se asombran de la cantidad de años que los analizados tienen en nuestra patria. De hecho, uno escucha conceptos de psicoanálisis en el bar, ¿no? Dice, mirá el histérico ese. O la histérica, puede usted decir los hombres a veces. Sí. Yo para salir del lugar común. Sí, claro. Si volver a analizar significa tratar de comprender causas, bueno, bienvenido sea el análisis, en el sentido, Freud mismo lo decía, ya que lo nombraste, lo citamos, que en el futuro él decía el psicoanálisis iba a ser poco psicoterapia individual, iba a ser aplicado más bien a la cultura. Y esto que ha pasado es parte del horror que lo mortal, que lo tanático, dice el psicoanálisis, lo mortal en la cultura expresa, ¿no? A mí me parece útil señalar que, bueno, yo ejerzo desde mi maestría en Derechos Humanos, que esto de lo que estamos hablando no es un fenómeno central de los derechos humanos, que es aquello que enfoca la relación entre el Estado y los gobernados y los ciudadanos. Directamente no lo es. Esto que está pasando es algo tipificado por el derecho penal. Como ya lo dijo Zaffaroni esto. Sí, pero quería sí aclarar que en qué parte y por qué lado sí incluye al Estado y a las políticas de Estado. Entre los factores que tienen que ver con estos síntomas graves de la cultura mortal, de esta cultura mortificada, está, porque se habla desde lo común de esta idea de los medios de comunicación y de los partidos que hablan tanto de la inseguridad, y es cierto, o se habla de la cuestión de la falta en el Estado en cuanto a lo policíaco o a lo penal. No estoy de acuerdo.
Sí creo que hay factores concretos de una cultura en retroceso, de una cultura educativa. Si pensamos aquí, lo que pasó en esta ciudad también, uno de estos fenómenos, es una ciudad que tiene una facultad de Derecho, y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Y en la medida que una facultad, una universidad pública que tiene una carrera de Derecho, no hace debates sobre el derecho penal, no hace debates hacia la ciudadanía, no hay un aporte del pensamiento público como el que hubo, hay un deterioro cultural importante. Y cuando retrocede la cultura avanza la barbarie. Entonces, a mí me interesa mucho más hacerme cargo de las instituciones en las que estoy, que tienen que ver con esto. En la medida que no hay aporte cultural, en la medida que no hay aporte educativo, en la medida que no hay aporte de una cultura de los derechos humanos, tenemos una historia argentina en donde la crueldad ocupa lugares protagónicos. Y así está siendo ahora. Mucho se ha hablado de la falta de Estado para... bueno, he escuchado a algunos referentes del arco opositor, político, que obviamente dijeron que no estaban de acuerdo con las cosas que habían pasado, pero que siempre hay un pero qué. Un pero qué que está vinculado a la falta de políticas desde el Estado para tratar de sostener, supongo yo que se refieren a la cuestión de la inclusión de sectores marginados hoy que están, digamos, vinculados a la delincuencia y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves vos que reacciona la política frente a estos hechos? A ver. Y después te preguntaría también Sí. por qué más libros y menos tele. Sí. No, en primer lugar creo que el discurso de que hay que esto, digamos, encontrar un eslogan que es muy propio del momento político que estamos viviendo, encontró 2 o 3 digamos, asesores de representantes o de la oposición, encontraron un eslogan que es ante la ausencia del Estado, la gente reacciona así, lo cual es una falacia. En primer lugar porque hay una presencia cada vez, o sea, son los mismos sectores que reclaman cuando dicen no hay Estado. ¿Qué es lo que quieren decir cuando dicen no hay Estado? ¿Qué es? No hay policías, no hay más cárceles, no hay pena de muerte, no hay... ¿Qué es lo que están diciendo detrás de ese no hay Estado? Porque si hay una realidad es que en la Argentina en los últimos años ha habido mucho Estado. Y esos mismos sectores lo han cuestionado. Ha habido Estado en políticas sociales, ha habido Estado en políticas ha habido Estado en políticas de derechos humanos, ha habido importante presencia de un Estado regulando como hacía mucho tiempo no pasaba en la Argentina, que era sobre todo en la cuestión económica y en la cuestión social. Creo que es un discurso que forma un eslogan de campaña que permite dilematizar rápidamente y cuando se dice no hay Estado se está tratando de decir lo que no le quieren poner las verdaderas palabras, que es queremos más Estado represivo que en realidad resguarde lo que también es muy dificultoso definir en poco tiempo y según los sectores lo que es el orden, lo que es la seguridad, ¿no? Zygmunt Bauman decía, y esto lo escribió al iniciarse la década de 1990, y él decía: la pena de muerte se ha convertido en el billete ganador de los políticos en América Latina y en Europa. Es decir, el que vaya con un discurso de instalar la pena de muerte, ¿pero por qué? Porque el fenómeno de la inseguridad en las ciudades es un fenómeno mundial y es un fenómeno que proviene precisamente desde finales de la década del 80 y principios de los 90, que tiene multicausalidad. Pero decía, bueno, la forma de enfrentarlo siempre fue con un discurso muy duro, tolerancia cero, todo lugares de estigmatización y que están más que pensados, ¿no? Pero sí era una respuesta real a lo que podría implicar una política importante en materia de seguridad, que además está agrandada porque, insisto, la Argentina no es un país inseguro, no hay una sola estadística que plantee que nosotros tenemos ni tasas de homicidios, ni homicidios o robos seguidos de homicidio y muerte, que son, digamos, los que a nivel internacional se toman como estándares para medir esto. La Argentina no aparece como un país donde, nosotros tenemos una tasa de 5.5, o sea, 5 homicidios cada 100.000 habitantes, estamos hablando de México, Brasil, Colombia, Venezuela, que están arriba de los 30. Entonces, es más baja nuestra tasa de homicidio que la de Uruguay.
que esto a veces, bueno, nuestra tasa es menor. Entonces, me parece que el reclamo de esta ausencia de Estado es solo un reclamo del orden estrictamente de un discurso político que no tiene fundamento y que, bueno, que encuentra un nicho en una realidad, que es muchos sectores de la sociedad que realmente están, de alguna manera, están victimizados frente a esto y no encuentran respuesta, ¿no? Pero es la inseguridad, en todo caso, ¿es una construcción mediática? No, yo creo que hay niveles de inseguridad que no son, lo que es mediático es la sobreestimación de la inseguridad como primer tema y como primer problema de la Argentina. Porque dentro de eso, yo le diría, en la tasa de homicidios que tiene la Argentina, mucha de esa tasa de homicidio, o sea, un porcentaje muy alto corresponde a los femicidios. Y la mayor parte de esas muertes generalmente son de relaciones, son muertes de relaciones, riñas, situaciones de convivencia. Entonces, la violencia no está necesariamente asociada al robo, al hurto, que es a lo que la gente tiende a ver como un problema de inseguridad. ¿Por qué la gente pide siempre mano dura cuando se siente insegura? Porque frente a situaciones de tensión, de estresores, suelen aparecer, cuando no hay otros recursos, conductas regresivas, conductas anteriores. Buscamos resguardo en aquello que viene del pasado, frente al miedo sobre todo. Y esta es estamos en una cultura en donde el miedo ha sido subrayado. El miedo, aparte, el miedo es un elemento concreto de una sociedad que en esto sí muestra un síntoma y una causa también de muchas cosas, en donde la distribución de la riqueza sigue siendo una causal de violencia y de empobrecimiento para una gran cantidad de argentinas y argentinos. No tendremos tasas de homicidios y demás parecidas a otros países, pero sí tenemos una relación entre pobres y ricos que, al decir de un maestro mío, asombra que no haya más robos, ¿no? Las personas excluidas en las grandes ciudades, ¿no? Neuquén, recién nombrabas, en una misma foto de una cuadra se ve cómo convive el primero y el cuarto mundo. Sí. En una cultura que está basada cada vez más en el consumo, incluso el discurso político, el de la realidad política que se quiere mostrar, habla de crecimiento del país en términos de consumo. Una cultura que ha perdido todo elemento de virtud espiritual o de alma, hace que el consumo sea la idea del bienestar. Y vuelvo a decir, tenemos índices de desigualdad en cuanto a la distribución de la pobreza, si se quiere decir, porque en este caso la riqueza es un insulto, que es un factor concreto de que esta es una sociedad que, si no avanza en la cultura, avanza en la violencia. ¿Cómo creen que pueden desarrollarse estos acontecimientos? ¿Son episodios aislados, amplificados por medios de comunicación? ¿Son patologías que empieza a mostrar cierto sector de la sociedad frente a episodios de inseguridad o lo que fuere? Mira, mañana... ¿Patologías? No solamente, yo creo que no hay que patologizar todo en el sentido de cuando hay una cuestión ética o una cuestión del derecho, no tiene. Por eso yo vuelvo a decir, complemento mi actual oficio o habitual oficio de psicólogo con mi maestría en Derechos Humanos, que creo que se complementan en esto que voy a decir. O sea, por un lado, no debemos olvidar que mañana se cumple un año más de la muerte de Fuente Alba, del asesinato por parte de un policía que todavía sale libre cada tanto, y el gobernador, que fue autor político y actor ideológico de esa muerte, todavía no puede ser juzgado. Entonces estamos en un país con graves dificultades en relación a la justicia para los que más poder tienen. ¿Qué podemos esperar para los que menos poder tienen? Este es un país marcado por la violencia política, y en la medida que el discurso político, y yo no hablo del Estado, yo hablo de lo público, en la medida que las instituciones públicas, la universidad,
la escuela, el hospital, los organismos que deben dar cuenta de lo público, no del Estado. Yo, siendo profesor de la Universidad Nacional, no me considero empleado del Estado, me considero agente y actor de un organismo público. En la medida que yo no llene eso público del sentido de las cuestiones que en nuestra región hacen a las preocupaciones vitales que tiene la población, no estaré ejerciendo. Yo quiero hacerme cargo de eso. A mí me da vergüenza formar parte de esta cultura y tengo que oficiar desde ese lugar. ¿Qué hago yo echándole la culpa a los medios de comunicación, al partido A o al partido B? Prefiero mirarnos en este momento desde la cara y desde los ojos de aquel que es linchado. Y veo una cultura de que me propone que matar o morir. O sea, la ley del más fuerte, la ética de la sobrevivencia. Beatriz, para cerrar. Sí, yo no creo que sea, creo que son fenómenos no aislados, sí reproducidos por los medios, sí amplificados con intencionalidad y además, bueno, en presencia de un mecanismo que es nuevo para nosotros, que son las redes sociales, donde también el anonimato juega un papel importante porque, bueno, en el anonimato podemos plantear una serie de barbaridades que nunca mostraríamos la cara. Igual yo creo que la violencia, que este tipo de violencia es distinta a la violencia política, a la violencia doméstica, a la violencia interpersonal, ¿no? Es una violencia anónima, en horda, en masa, contra alguien. Yo creo que van a parar, no creo que sea un fenómeno que venga para quedarse, creo que tiene que haber más reacción y coincido en que tiene que haber reacción institucional y sobre todo reacción en este caso también de los medios, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, discutámoslo, pero así no, estas prácticas no. Y una fuerte condena me parece que es el tope de esto. Así sí. Así sí. Bueno, digo yo para que también podamos sigamos viendo televisión. Esto es lo que hay que hacer, sí. Si no nosotros de qué vivimos, ¿no? No, la TV así sí, pero los libros también. Sí, no, claro, sí, libros, menos alpargatas y más libros en todo caso también. Gracias Beatriz, gracias Daniel. No, la televisión tiene un gran problema, es la tiranía en el tiempo. Pero bueno, apenas le estamos dando un fragmentito de alguna reflexión sobre un tema que nos pareció muy... Hay que poder hacer síntesis también. Sí, hay que poder hacer síntesis. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Hacemos una brevísima pausa, ya tenemos el mano a mano. Los neuquinos seguimos ganando espacios para disfrutar de nuestra ciudad. Parque Norte cuenta ahora con nuevos senderos iluminados y restaurados para poder realizar al aire libre distintas actividades deportivas y recreativas. Se amplió el sistema de riego, se instaló una plaza de la salud y se trabaja en una permanente reforestación. Parque Norte está mejor y se consolidó como un espacio público de jerarquía para que disfrutemos todos. Sentilo vos también. Sentí Parque Norte. Municipalidad de Neuquén. Intendente Horacio Quiroga.